dispositivos móviles que tienen estas aplicaciones para detectar ritmo, la incidencia es un poco mayor debido a que se detectan más tempranamente, seguida del flúter auricular y la taquicardia auricular inespecífica o idiopática, porque pues cuando tiene una causa, ya sea sepsis, hipovolemia, lo que quieran, pues entonces ya pasión de vía accesoria por encimita nada más, ya que son las más difíciles y las que tienen más mortalidad. Y ya ustedes todos saben reconocer un FA, todos saben reconocer un flutter y sobre todo pues una taquicardia que es una PIP y el ritmo pues está arriba de 100 latidos por minuto. Y pues aquí no entra la taquicardia auricular multifocal porque como tal puede tener un espectro como tal benigno también o comportarse como una fibrilación auricular. Hay guía solo de fibrilación auricular, guía solo de flutter como tal, así que pues por eso también se abordarán en sus propias guías. En cuanto a la epidemiología de la taquicardia, vamos primero con las supraventriculares, alrededor del 2.25 por cada 1000 habitantes o personas, con una incidencia de 35 por cada 100.000. Usualmente pues afecta más a los hombres, como casi todo con el corazón, salen los hombres más afectados, y pues usualmente en mayores de 65 años debido a la cardiopatía isquémica. Y vamos a ver por qué. Usualmente, pues cuando hablamos de arritmias supraventriculares se puede formar un guacho porque son varias y pues hay que saber si es fisiológica, si es inapropiada, si es patológica, son muchas cosas. Pero para efectos prácticos vamos a determinar la génesis de por qué para entonces entender el qué. Siendo así, existen dos modos de las clasificándolas como hablamos acá al inicio en la primera diapositiva, con reentrante o no reentrantes. Las no reentrantes pueden ser de dos formas o mecanismos fisiopatológicos. Uno, que se denomina automatismo anómalo, similar a las células marcapasos, y eso se llama automatismo anormal o aumentado. Y la otra que son despolarizaciones precoces o tardías. Estos dos mecanismos que pueden iniciar la taquicardia supraventricular como tal, lo puede hacer una única célula o un manojo de células como tal. Y usualmente no tienen reentrada. Automatismo anormal y postdespolarizaciones precoces o tardías. Son los dos tipos más frecuentes anatomopatológicamente hablando de las taquicardias no reentrantes. Las taquicardias reentrantes, supraventriculares reentrantes, pues como la palabra lo dice, van a ser un circuito que se va a perpetuar. Y son regiones del miocardio activadas más tarde que recitan otras zonas que ya han sido excitadas previamente. O sea, pasa por un camino, excita esas células, da la vuelta y cuando viene nuevamente ya el periodo refractario absoluto ha pasado, puede que las encuentren relativo o ya directamente propiamente dicho que las encuentre con capacidad de despolarización y esas células se van a despolarizar y va a ser un circuito reentrante porque continúa estimulando, estimulando, estimulando hasta que cese mediante un mecanismo vagal, farmacológico, o pues que induzca la inestabilidad hemodinámica del paciente y haya pues que cardiovertir o que caiga en paro. Entonces, básicamente lo que pasa normalmente es esto. Nodo sinusal, están los haces internodales, haz de Bachmann pasa a aurícula izquierda, el resto pasa al nodo aurículo ventricular, haz de His, Purkinje y se van a los ventrículos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Puede haber diferentes mecanismos donde van a haber reentradas. Por ejemplo, un paciente que tenga una vía accesoria en este punto aquí, que sea un Wolff Parkinson White, ¿no? Y entonces el impulso viaja bajando por el haz de His, agarra la rama izquierda y sube y asciende de nuevo a la aurícula, ya que pues el resto de tejido es no conductor, es fibroso, que el tejido valvular no conduce eléctricamente, pero este camino o estas fibras que sí pueden conducir, típicas del Wolff Parkinson White, pueden ser el camino de reentrada para que haga el circuito y empiece la taquicardia auriculoventricular como tal.
Entonces esos circuitos cuando son grandes, así como este, se llaman macro reentradas, o como el que vemos acá, que puede ser el del plotter, que utiliza parte de tejido auricular, llega al nodo por una parte quinto, contrario a la manecilla del reloj. Si va en sentido de las manecillas del reloj, es atípico. Entonces, como vamos a ver más adelante en el tejido auricular con unas imágenes que le tengo. Entonces, lo que pasa, imaginen que este es el nodo auricular, dándole un zoom a esta de aquí. El nodo auricular tiene dos caminos, uno lento y otro rápido. Imagínense la corriente de un río y se topa con una piedra, le quedan dos formas de irse el agua, por un lado o por otro, pero por un lado la corriente va a ser más lenta y por el rápida. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente se despolariza, hay una onda P que baja el nódulo ventricular y baja de las vías y continúa, ¿no? Y también intenta bajar por esta. Lo que va a pasar con esas células, una contracción auricular prematura, puede que encuentre esas células ya con capacidad de excitación y entonces sí pueda conducir la vía lenta. O esta, que la vía rápida o la lenta, eso va a variar anatómicamente en las personas, suponiendo usualmente el latido se va por la rápida y por la lenta va más lentamente como tal, pero el impulso también se va retrógradamente a estimular estas células, pero como ellas venían más lentas, lo encuentra en periodo refractario absoluto y por ende se bloquea. Entonces, similar es lo que pasa aquí con una contracción auricular prematura, viene, baja por la vía lenta, va muy lento y alcanza a despolarizar el ventrículo, pero también sube retrogradamente. Pero ¿qué pasa? Que hace poco se acababa de contraer la vía rápida y esas células van a estar en periodo refractario absoluto y se bloquea. Pero sí se puede dar la taquicardia y ahí ven que no produce taquicardia, pero sí puede haber taquicardia, que sería esta de acá, si la contracción auricular prematura llega a las dos vías, se va por la vía lenta, sube por la vía rápida y se encuentra estas células ya con capacidad, ya descansadas, ya pueden hacer una nueva despolarización y entonces inicia el circuito de reentrada. Esa, como dije, puede ser macro reentrada, si es así grande, que involucra estructuras grandes, o puede ser micro reentrada, si solo hablamos de células o miocitos o cardiomiocitos propiamente dicho, de 2 a 3 células que hagan la conducción y cierren como tal el puente y hagan pues la taquicardia como tal. Una manera más fácil de entenderlo, pues es que las condiciones para que se dé una taquicardia supraventricular deben ser dos usualmente. La primera es que debe haber un área de tejido no excitable, que es el obstáculo. Como mencioné, imagínense un río que debe dividir como tal en dos frentes el impulso eléctrico que viene. Entonces, primero debe haber un obstáculo, y ese obstáculo usualmente es, propiamente dicho, una escara fibrótica después de un infarto, un área isquémica que murió y esto se transforma en fibrosis y eso no es conductor eléctrico. Puede ser algún espolón, puede ser tejido cicatrizal, etcétera, algún otro defecto o orificio valvular que conforme el obstáculo. La siguiente condición que impide la extinción de los dos frentes de colisión, o sea que si se divide por un lado y por el otro y no se extinga, es que no deben chocar ambos frentes como tal, porque si chocan se anulan. Y aquí es donde viene esta analogía. Hay muchas veces, no sé si ustedes llegaron a tener Nokia y jugaron el juego de la víbora. A medida que la víbora se va haciendo grande, pues hay más probabilidad de que choque con la cola de la víbora y que en ese momento se cancele el circuito, y al cancelarse el circuito, pues ya no haga reentrada.
Entre más van jugando, más larga se va haciendo la cola. En este caso, si la víbora se llega a morder, o sea, si el circuito baja por un lado y llega a alcanzarse propiamente dicho, se cancela. Pero si continúa dando vueltas y no se logra alcanzar la cola propiamente dicha la víbora, entonces va a seguir dando vueltas y ustedes pueden seguir jugando. No sé si se entiende el ejemplo. Pero usualmente este circuito es el que se va a beneficiar porque si se observa ahí no llega a tocarse o no llega a morderse completamente la víbora y ella misma no se va a matar. Eso puede ser explicado por una fórmula donde la longitud de onda es igual a la velocidad de conducción por el periodo refractario absoluto, que son las dos variables con las que vamos a jugar para detener una arritmia en un paciente que está o que tenemos propiamente dicho enfrente y que necesitamos pues cesar la arritmia. Vamos a jugar con la velocidad de conducción, tratando de que esas células se despolaricen más lentamente o más rápidamente dependiendo, y vamos a jugar con el periodo refractario también de esas células, haciendo que pues sea más lento y pueda cancelarse la arritmia. Repaso, necesitamos tener un obstáculo para hacer dos frentes, que esos dos frentes no choquen para que no se anule el estímulo, no debe tocarse eléctricamente el impulso eléctrico para poder que tenga que se haga infinito, si no se cesa de alguna manera, porque donde se toca se cancela y pues ahí cesa o muere la arritmia. Entonces dijimos que podemos jugar con estas dos variables para modificar la longitud de onda. Los fármacos que usualmente actúan sobre la velocidad de conducción son, por ejemplo, quinidina, procainamida, disopiridina, que son del grupo 1, ¿no? Que son bloqueadores de sodio. Esos disminuyen la velocidad de conducción, o sea, hace que vaya más lento, dándole más probabilidad, si va más lento, de que el frente o la cabeza alcance la cola y se cancele completamente. Entonces lo que buscamos con esos fármacos, bloqueadores de sodio, es hacer que la conducción vaya más lenta. Con el periodo refractario como tal, vamos a utilizar algunos otros fármacos como la adenosina, verapamilo, metoprolol, amiodarona, que estos son los que sí tenemos. Estos de acá los puse en rojo porque no los tenemos en Panamá. Así que donde realmente vamos a actuar es en el periodo refractario, donde pues la que mayormente usamos es la amiodarona, la adenosina y el verapamilo. Otros son los metoprolol y esmolol que van a actuar sobre fibras adrenérgicas que van a disminuir también el periodo refractario. Ojo con la amiodarona, porque como recordamos la amiodarona prolonga, como vimos en la gráfica previa, el QT, porque al prolongar el periodo refractario relativo y absoluto, hay mayor probabilidad de que el QT se prolongue. ¿Y por qué digo ojo? Porque si el paciente tiene una taquicardia de puntas torcidas o una torsada de Points, usualmente eso va a hacer que el QT se ensanche más y el paciente caiga en fibrilación ventricular y en paro. La fibrilación ventricular es peor que la TB, porque la TB por lo menos algo llega de gasto cuando se contrae sincrónicamente el ventrículo, aunque sea sincrónica la contracción auriculoventricular. Pero la fibrilación es un ritmo caótico, no hay nada contrayéndose ahí, sino que se despolariza en diferentes frentes y pues no llega nada o cero de gasto. Por eso es que tal vez van a ver algún paciente algún día con TB que no esté hemodinámicamente inestable en el momento o que esté en paro y muy difícilmente van a ver un paciente que esté en fibrilación ventricular y esté como si nada o no esté en paro. Entonces no sé si esta parte hasta aquí estamos bien, las cosas que podemos modificar, la velocidad de conducción, periodo refractario con este tipo de fármacos, que básicamente lo que van a hacer es tratar de extinguir el circuito. Ese circuito tiene algunos componentes. Por ejemplo, si vemos este circuito de aquí, debe haber separación entre la cola y la cabeza del frente para poder que no se anule o se extinga, como dijimos. Entonces, esa longitud de la serpiente o la longitud de onda eléctrica se llama asimismo longitud de onda. Y la distancia que hay en medio, que sería lo gris, que acá vemos que está más ancho y acá está más estrecho, ¿sí? Se llamaría el gap excitable como tal o el circuito eléctrico de extinción. Si esto es más
más ancho, como vemos aquí, va a estar más separado esto, porque esto ocupa más espacio y pues como que ensancha el circuito. Si esto es menor, hay más probabilidad que se toque la cabeza con la cola y se extinga o se anule la taquicardia como tal, que es lo que buscamos modificar nosotros con la terapia farmacológica, el masaje vagal, etc. Aquí otro ejemplo. Usualmente lo que pasa es esto, viene las aurículas, pasa el estímulo eléctrico, viene al nodo auriculoventricular, baja por la vía rápida, también baja por la vía lenta, solo que al momento de que ya terminó por la vía rápida, sube por la lenta porque todavía no ha llegado, se encuentra cabeza con cabeza y se extingue o se anula, por lo menos esta despolarización, pero antes de subir ella ya había bajado a los ventrículos. Eso es lo que pasa normalmente. Todos tenemos una vía rápida y una vía lenta. Usualmente baja por la rápida y sigue el camino, pero también sigue despolarizando otras células que estaban acá y se encuentra con células que están en periodo refractario absoluto que no se pueden despolarizar y se bloquea el frente. Usualmente eso lleva una regularidad, un ritmo. Pero ¿qué pasa si queda una extrasístole auricular? El impulso llega y al acabarse de contraer, al acabar de pasar esto, porque es un estímulo que no estábamos esperando en el momento, estas fibras todavía están cansadas, están en periodo refractario absoluto y ¡pa! Se bloquea. Pero también en ese punto baja, como lo hacía fisiológicamente, por las que estaban en periodo refractario relativo, que son esta sombra roja o rosada. Bajan, estimula estas fibras y ya se pueden despolarizar y bajan entonces por la vía lenta hacia el haz de His, pero también suben, pero miren el espacio que hay, que es el gap excitable, desde donde venía el otro que se extinguió y todas estas fibras que sí puede estimular que son rápidas. Así que esto lo que va a hacer es que va a ser una reentrada y cada vez que llegue va a encontrar las células en periodo refractario relativo en el camino lento y va a hacer que se perpetúe la reentrada propiamente dicha en el nodo auriculoventricular. Entonces el paciente va a estar ahí y ustedes pueden hacer maniobras vagales y vamos a explicar por qué la maniobra vagal cesa la taquicardia, porque estamos incidiendo también sobre una de las dos variables de la fórmula y cómo los fármacos actúan, por lo menos el metoprolol, disminuye la frecuencia cardíaca, entonces este frente de onda se hace más ancho y hay más probabilidad de que demore entonces en darse el circuito de la reentrada como tal, extinguiendo la taquicardia, o que prolonguemos el periodo refractario como tal absoluto. Al prolongarlo demoran más en estar listas estas células y cuando llega el estímulo, lo que va a hacer es que lo encuentra en periodo refractario absoluto y no puede continuar la taquicardia por reentrada. Acá otros ejemplos. Este es en el caso del Flutter, que ahorita vamos a ver, que tiene una vía propiamente dicha, que es el istmo cabo-tricuspidio. Y acá, pues, como propiamente dicho, puede dar vueltas en el nodo auriculoventricular, haciendo una reentrada. Puede hacer una macro reentrada en toda la aurícula y convertirse en un Flutter y que ustedes vean los dientes de sierra por cada vez que pasa el vector por delante como tal de las derivadas precordiales, o puede hacer una macro reentrada si por aquí, ejemplo, hay una vía accesoria y puede bajar por el nodo auriculoventricular y subir por la vía accesoria, o viceversa, puede bajar por la vía accesoria y subir por el nodo auriculoventricular, completando una macro reentrada, que va a ser ortodrómica si baja normalmente por lo fisiológico, que es el nodo AB, o antidrómica si no baja por lo fisiológico, sino que al contrario lo usa para subir, y entonces baja por la vía accesoria. Esto es una aurícula derecha abierta y mostrada para examen patológico. Aquí vemos la fosa oval, la vena cava inferior. Aquí pues vemos la imagen del sitio que llamamos istmo cavo-tricuspidio, que es por delante del nodo, que es un tejido que puede ser altamente conductor. Entonces lo que pasa es que se escapa el estímulo, viene por acá y hace una macro reentrada por el tejido conductor auricular y se transforma entonces en un flóter auricular.
pero estas son dependientes, como se llaman, taquicardias dependientes del istmo cabo tricuspidio, y esto pues realmente el tratamiento sería, por eso es mejor tratar a los pacientes con flotter con ablación que con tratamiento farmacológico, meter un cable y en la punta del cable hay un transductor de calor o frío y quemar esta área de aquí y pues ya la arritmia cesa, no tiene por dónde pasar y pues ya el paciente usualmente retorna a ritmo sinusal al quemar esta estructura anatómica. Acá vemos otro zoom, este es el nodo auriculoventricular, esto acá abajo es el haz de His, aquí vemos cómo pueden ser las reentradas, ¿no? Lo que vemos aquí en morado, una taquicardia típica por reentrada del nodo auriculoventricular lenta o rápida dependiendo, más lenta si es más larga o rápida si es aquí corta. Y en rojo lo que podemos ver es una taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular atípica, porque viene en sentido contrario, sube en vez de bajar, que es lo normal, lo fisiológico, que esta vía se use para bajar, pero ella lo que hace es que sube, entonces al subir y continuar el circuito de esta manera se llama atípica. Entonces ya saben la diferencia entre una atípica y una típica y eso se puede diferenciar en el electrocardiograma al determinar, pues, por ejemplo, si vemos una en cara inferior que las P son retrógradas que se ven detrás del QRS, ya sabemos que es una típica, porque usualmente, pues, como sube y estimula después eh, la aurícula, entonces no es normal que veamos la onda P detrás del QRS, al contrario, debe estar delante, la primero es la aurícula y después la contracción ventricular. Entonces acá se estimula primero, lleva el estímulo al ventrículo, de esta manera estimula el ventrículo, sube y estimula entonces las aurículas y vuelve y baja y así se va y en cara inferior lo que vamos a ver es una onda P retrógrada muy característica de la taquicardia por entrada intranodal típica. Entonces las taquicardias de complejo de QRS estrecho, como antes se llamaban, usualmente son de 120 milisegundos o 12 milivoltios o 12 segundos, punto 12. Lo que vamos a ver es que debemos fijarnos si hay P visibles. Si hay P, lo más probable es que eso sea supraventricular, lo que apoya el diagnóstico. Y pues ya sería clasificarlas dependiendo, ¿no? En lo que podemos observar o no. Podemos medir la distancia que hay de la R a la P y eso nos puede dar otras consideraciones, pero usualmente eso va a ser muy difícil en un paciente pues con una frecuencia como tal ventricular de 150 a 180 latidos por minuto. Nos podemos dar cuenta si es supraventricular o ventricular también con la respuesta que hace el paciente a los fármacos. Esta sería la respuesta y este el diagnóstico. Si por ejemplo aplicamos adenosina y no vemos efecto, pues hay que ver si la dosis es adecuada o que sea una taquicardia ventricular septal. Si vemos que disminuye la taquicardia gradualmente y después vuelve y acelera, que es lo más típico que pasa siempre, puede que se trate de una taquicardia sinusal o una focal automática o una taquicardia ectópica. Si termina repentinamente, pues eso apoya de que es por reentrada y la taquicardia auricular persistente con bloqueo AB de alto grado transitorio, pues son muy raras, pero usualmente corresponderían a un aleteo auricular o una taquicardia auricular focal. Acá hay algunas consideraciones o claves para saber si realmente es una taquicardia ventricular, donde hay bastantes algoritmos, bastantes estudios que describen cómo reconocer una taquicardia ventricular, por lo que expliqué cada vez es más difícil, porque hay muchas con QRS estrecho. Pero lo principal o lo más llamativo es esto. La desviación extrema del eje entre menos 90 a 180 es extremadamente indicativa de taquicardia ventricular. Tanto si tiene morfología de bloqueo de rama derecha como si es de bloqueo de rama izquierda. Porque si viene del lado derecho, tiene morfología de bloqueo de rama izquierda y si viene del lado izquierdo, tiene morfología del lado de bloqueo de rama derecha. Acá, pues ya viendo los algoritmos distintos que hay, taquicardias de complejo estrecho, como usualmente pues se conocen, lo primero que hay que ver y no hay tutía es la inestabilidad hemodinámica. Paciente inestable, no hay tutía con todo tipo de taquicardia, es ya sea ventricular o auricular, cardioversión sincronizada. De acá, de QRS ancho igual, inestabilidad hemodinámica, cardioversión sincronizada, si tiene pulso obviamente.
Si no está inestable, pues podremos pasar a las maniobras vagales, que sería la primera indicación que debemos hacer. Eso lo pueden hacer ustedes en la ambulancia muy bien, tranquilamente, de cómo hacer una maniobra vagal. Me imagino que ya habrán visto videos donde el paciente primero está sentado, de pronto lo acuestan y le levantan las piernas al mismo tiempo, mientras sopla un émbolo de una aguja de 20, le quitan la aguja, pues, obviamente, y que sopla el émbolo tratando de empujar la parte negrita hacia afuera, y se acuesta y levantan las piernas rápidamente, y pues usualmente esa maniobra con un 70-80% de probabilidad va a cesar la taquicardia. Si no, podemos utilizar adenosina, recordar que es una vía, una llave de 3 vías. La vida media de la adenosina es sumamente rápida, 10 segundos, así que, y dependiendo si lo haces bien o mal, tienes que tener también el bolo de salina, cosa que pasas por una jeringa de 3 cc de la adenosina y de una vez empujas con el bolo o la carga de salina para poder que eso llegue rápidamente al corazón y haga el efecto. Y bloquea a nivel de la B. Y si todavía eso es inefectivo, podremos entonces utilizar verapamil o diltiazem o algún beta bloqueador, ¿no? Pero pues como sabemos la mayoría de los pacientes tienen cardiopatía estructural, pueden estar en falla y por eso el grado de recomendación no es tan bueno porque puede descompensarse la falla y tras que ya venía con taquicardia le das un chotazo de verapamilo y pues el paciente va a caer en paro. Pero pues no hay de otro. Acá igual, básicamente taquicardia ventricular con pulso, adenosina, si no hay respuesta vagal. Primero respuesta vagal, si no adenosina. Ya si es impulso, pues seguirán el algoritmo ACLS como tal. Y si no responde la adenosina, otros fármacos tienen más evidencias como la procainamida, por el estudio PROCAN, y la miodarona pues cayó su recomendación, porque antes era 2B, 2A que diga, ahora pasó a 2B, debido a que pues no hay tantos estudios con respecto a la miodarona. Y lo otro es que si es una taquicardia con QRS ancho y es una torsada de points y le damos a miodarona, pues estaremos llevando a ese paciente a una FB. ¿Y por qué? Usualmente esto es lo que pasa dentro de un miocito. Si damos, por ejemplo, si se fijan acá en el algoritmo previo, si utilizamos la maniobra de Valsalva, activamos los receptores muscarínicos de acetilcolina y esto bloquea, acá vemos el signo negativo, la enzima que va a transformar el ATP en CMP y que eso estimule el receptor de rianodina, que es el productor de calcio, aquí lo vemos saliendo, que va a estimular entonces la despolarización o los periodos de despolarización tardíos. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Todo lo que inhiba la enzima que promueva la génesis de CMP cíclico y estimule como tal los receptores de rianodina que van a producir calcio. ¿Qué otra cosa? La adenosina hace eso también, la maniobra de Valsalva, por eso es la principal indicación. Acá los beta bloqueadores lo que hacen es bloquear el receptor porque este receptor adrenérgico puede estar activado y hacer un feedback positivo, estimulando todavía más la enzima para que siga produciendo pues como tal, estimulando el receptor de rianodina. Entonces el beta bloqueador lo que viene es que bloquea aquí, evita que el estímulo adrenérgico estimule el receptor adrenérgico y pues continúe dándose la taquicardia como tal. El beta bloqueador actúa en esta zona de aquí, el calcio antagonista, perdón, el calcio antagonista actúa en el poro de calcio que hay de la célula y evita la entrada como tal del calcio, porque el calcio también puede estimular el receptor de rianodina y llevar a la producción de más calcio todavía para entonces hacer un frente de despolarización precoz. Acá lo vemos como sería en la gráfica que mostramos en la clase previa, donde podemos bloquear como tal el AMP cíclico. Acá puedes recordar de si el paciente ya tiene otros diagnósticos como taquicardia postural o algo así, siempre preguntar los antecedentes. Recuerden que es la parte más importante cuando abordan un paciente. Entonces el consumo de sal y líquidos le puede ser beneficioso a ese paciente y tiene un grado de indicación 2A. No, sin hacer maniobra vagal, sin dar tantos fármacos ni nada, agua con sal o pues le pasan una salina hipertónica. Acá recordar pues que la miodarona
no se recomienda en los pacientes que tienen una fibrilación auricular preexcitada, ya que la amiodarona va a actuar principalmente en el nódulo auriculoventricular, haciendo que toda la taquicardia se vaya por la vía accesoria y como tal perpetuando la taquicardia por reentrada. Acá, aleteo, taquicardia por macro reentrada o flotter, etcétera. Recuerden, estabilidad hemodinámica, no hay tutía, todas son lo mismo. Y pues ya de acá vamos con control del ritmo, que puede ser con beta bloqueador, diltiazem, verapamilio. Si no, cardioversión eléctrica. Y pues si el paciente tiene un marcapaso o un DAI, que es un desfibrilador cardioimplantable, podemos hacer otro tipo de maniobras que puede ser con el mismo aparato tratar de desfibrilarlo o utilizar mejor fármacos porque la cardioversión puede desajustarlo, como la ibutilidad o la defetilida. Acá en las preexcitadas no hay tutía, inestabilidad hemodinámica, cardioversión, sino ibutilida y flecainida o propafenona. ¿Tenemos propafenona? Sí, tenemos propafenona. Acá ibutilida y procainamida no, así que pues piensen en propafenona como tal. Acá esto, bueno, básicamente esto es para reconocer cuando hay una localización de una vía accesoria, dónde está, cómo saber en qué parte está y cómo cesarla igual, pero eso no es importante ahorita. Ahí pues ya propiamente dicho, para hablar de las taquicardias ventriculares, todo esto era la taquicardia supraventricular. Una vez que uno entiende las reentradas, pues no es tan difícil y pues realmente el aleteo y la fibrilación auricular pues tiene su propia guía, es un tema amplísimo para clases completas, pero cuando vemos las taquicardias ventriculares, miren nada más que fácil que se hace, ¿no? Entonces, los algoritmos que te dicen si una taquicardia es ventricular son un montón. Ya dijimos que lo más importante es ver el eje en ese momento del paciente. Si tiene un eje como tal entre menos 90 y 180, es muy indicativo de que sea una taquicardia ventricular. Otras cosas que podemos buscar, ustedes pueden buscar en internet criterios de taquicardias ventriculares y pues pueden calcularlo si quieren. Algunos tienen QRS en la mayoría ancho, con bloqueo de rama derecha o morfología de bloqueo de rama derecha o de rama izquierda, dependiendo de dónde vienen. Pero más fácil, mejor busquen en el celular, si no tiene la morfología típica, así como en olas, y ustedes digan fácilmente en el monitor, esto es una TV, entonces pueden buscar algo que son los criterios de Brugada o los BRKI que están en cualquier aplicación, incluso en Medical, está en cualquiera de estas aplicaciones, Hipócrates, que tienen los cálculos de las cosas en medicina. Entonces nada más ahí le va preguntando ciertas cosas que ustedes pueden medir en un electro y pues pueden reconocer una taquicardia ventricular rápidamente con los criterios de Brugada y Berkey. Esos son los más sensibles. Los que más conoce todo el mundo son los de Brugada, cualquier cosa. No es necesario que se los aprendan, nada más para que sepan que existen y así mismo puedan buscarlo en algún momento. Y siempre es importante, y yo por eso preguntaba la otra vez si tienen EKG en la ambulancia, todos deberían tener EKG en la ambulancia, porque así mismo cambian los algoritmos, cambian los momentos y pueden hacer diagnósticos más fiables como tal, a solo ver como tal un monitor. Acá en el caso de los infartos, que son la principal causa de taquicardias ventriculares, lo que sucede es que se da una escara como tal, una fibrosis, como quien, no sé, quién se cayó en la bicicleta y se le hizo una pelancha en la rodilla, así mismo que se pone una costrita. Bueno, imagínense que esa costrita está en una pared del corazón, así mismo. Entonces, hay áreas que sí conducen, que son estos caminos, la electricidad, y otras áreas que no conducen muy bien. Algunas células sí quedaron pues viables y otras muertas completamente. Entonces, cuando viene el estímulo eléctrico, ella entra, pero se va por muchos caminos y en algunos de esos caminos puede hacer una reentrada porque ya dijimos que lo que necesitamos es un obstáculo. Entonces, aquí hay un obstáculo, aquí hay otro obstáculo y puede hacer reentradas aquí, una reentrada más grande acá, o incluso irse por fuera y hacer una reentrada un poquito más grande, ¿no? Entonces, todos los mecanismos de reentrada que forman las taquicardias ventriculares son pues abismales. Aquí hay como un mapa descrito, famoso en los libros, de cómo pueden ser las taquicardias que se dan en las escalas, donde hay una entrada, encuentra el obstáculo,
y puede hacer como tal la taquicardia por reentrada. O irse por acá afuera y hacer una taquicardia un poco más grande, o venir por otro camino, y, o sea, y al mismo tiempo pueden haber varias. Y esto es peor, porque si al mismo tiempo hay una acá y otra acá, esto puede desencadenar que diferentes frentes de despolarización lleven a una fibrilación ventricular. Estas taquicardias pueden ser en varios mecanismos. En fuente es uno de ellos, que es así, que entran como una fuente, sube y vuelve y hace la reentrada, y la hacen de dos vías, ¿no? Acá pues realmente el paciente con la primera taquicardia hay que hacerle un EKG, ver por qué hizo la taquicardia ventricular. Después de eso hay que hacer un eco para ver si hay tejido que no se contrae muy bien, y sospechar que ese paciente tiene una isquemia, y matricularlo con que puede ser una escara, y entonces enrolarlo en que es una enfermedad coronaria como tal establecida. Si no nos queda muy claro, entonces podemos hacerle una resonancia magnética, que ahí sí vamos a ver claramente si hay áreas isquémicas, necróticas o edema en curso en el momento de la evaluación. Podemos sospechar si el paciente es joven, y sobre todo si tiene antecedentes familiares de muerte súbita, que puede ser un trastorno genético también. Entonces, ante la alta sospecha, cualquiera de los síndromes genéticos, ya sea síndrome QT largo, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, un Brugal, lo que ustedes quieran, displasia ritmogénica ventrículo derecho, hay que hacer un estudio genético, y ese paciente debe ser derivado para el mismo. De ahí hay algo muy típico y que me pasó muchas veces en el hospital, que es la tormenta eléctrica. La tormenta eléctrica es, por definición, más de 2 o 3 taquicardias ventriculares en menos de 24 horas, pero eso tú lo puedes ver rápidamente. En un paciente que te llaman porque está en taquicardia ventricular, o donde lo abordas está en TB, hemodinámicamente inestable porque requiere oxígeno, o tiene dolor de pecho, o como tal tiene pues como signos de descompensación, hipotensión, etcétera. Entonces el paciente hay que cardiovertirlo, no hay tu tía. Pero lo cardiovierte, va el chancletazo, nada. De nuevo, nada. Lo cardiovierte tercera vez y nada, y sigue la TV rebelde. Entonces ya por definición es una tormenta eléctrica. Y hubo una señora hace poco que hubo que cardiovertirla como 5 veces. La misma cardioversión hipotensa también al paciente, así que a la vez tienen que ir preparando un vasopresor. Pero ¿cómo fue que salió la señora? Entonces ahí uno manda a pedir, en ese caso, si tienen en la ambulancia, pueden cargar 2 desfibriladores. Hay bastantes artículos, y sobre todo este de New England muy importante, donde usualmente, y sobre todo en este estudio, compararon la terapia estándar de desfibrilación, como ustedes ya saben, colocando el parche en el esternón, y un parche más abajo hacia pues, la punta del ápex del BI. Y hay otra estrategia que es un poco más efectiva, que es colocar por delante uno y por detrás el otro, si en la primera no era efectivo. Pero hay una todavía más certera, que fue la que hicimos con esa señora y con otro señor más atrás, que es pedir 2 desfibriladores, conectar un desfibrilador de manera usual y el otro con los parches, un parche adelante y un parche atrás. El 2A atrás y el 2B en la parte de adelante, o sea, para hacer 2 frentes de onda eléctrica, porque eso viene de un parche a otro y se hace una corriente así, pero también un frente de onda que viene de atrás hacia adelante, o sea, tratando de llevar el impulso desde arriba hacia acá, que es lo normal de donde discurre el vector, desde arriba y hacia afuera. Entonces viene desde arriba y hacia afuera, pero viene desde atrás y hacia adelante, que por el corazón está acostado. Viene de la aurícula derecha hacia adelante, que la punta es el ventrículo izquierdo. Entonces, tratando de replicar eso, se vio, este sería el paciente con 2 desfibriladores, el paciente con desfibrilador de esta forma como tal, y el paciente con desfibrilación estándar. Y acá vemos cómo 18 de 135 pacientes revirtieron con el estándar, 31 de 143 con esta forma, y 38, un poco más, con la forma dual. O sea, 30% más probabilidad, en paréntesis, de que desfibriles correctamente ese paciente versus lo usual, que es 13.3. Si cae en paro, si el paciente tiene una fibrilación ventricular después, si el paciente, o sea, cualquiera de estas, eh,
vean cómo al momento de compararlas siempre es mayor, 84% probabilidad de que salga de la TV, 46% versus 35 versus 26, 27% versus 16 versus 11, es superior. Pero pues como tal se recomienda por ahora en los pacientes que son refractarios, como dice el artículo, o una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular como tal. Entonces, ¿qué más? Pues si el paciente realmente tiene un complejo ancho y ya probamos adenosina, probamos maniobras vagales, etcétera, y sabemos sin reconocer si es una taquicardia ventricular idiopática, entonces podemos preguntarnos si el paciente aguanta o no aguanta la anestesia. Porque ahí lo que vamos a hacer es ponerle, pues, ya propiamente dicho, midazolam, fentanilo, etcétera, y cardiovertir. Pero si no aguanta la anestesia, lo que hay que hacer es utilizar fármacos antiarrítmicos como la amiodarona por ese caso. Pero siempre intentar primero adenosina y maniobras vagales. Y pues en los pacientes que tenían dolor de pecho, ustedes lo fueron a abordar y el paciente les cae en taquicardia ventricular en la ambulancia y cae en paro y ustedes estaban sospechando un infarto como tal con elevación del ST, pues ahí en ese tipo de pacientes usualmente es por los mecanismos de reentrada que hablamos o que ese paciente tenga estimulación o que las células estén excitables por la isquemia y se despolaricen más precozmente. Entonces, en ese tipo de casos, el pronóstico es muy malo en el paciente y lo que hay que hacer primero es llevarlo a un cateterismo. En el cateterismo van a abrir la lesión o la arteria que está tapada. Si tiene 7 arterias tapadas, pues habrá que buscar la culpable viendo el EKG y destapar la culpable. Porque se ha visto que el paciente en shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica o posparo después de un infarto que hagan una TB o algo así, pues solamente debe ser la arteria culpable. En un paciente que no está inestable, que vino por un infarto, etcétera, y le hacen cateterismo, pero no está chocado, entonces sí, si son 7 arterias, le ponemos 7 stents. Y eso está más que estudiado desde hace bastante tiempo. Reperfundir todas si el paciente está tranquilo, hemodinámicamente estable, y solamente la lesión culpable si el paciente está con inestabilidad hemodinámica. Puede ser difícil a veces para el hemodinamista saber cuál es la lesión culpable, porque muchos de esos pacientes ya vienen pues vuelto leña con más de una arteria tapada. Y pues eso era lo que tenía para hablar brevemente sobre el abordaje arritmias. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Doctor, una consulta respecto a lo que usted mencionaba de la doble secuencia de fibrilación secuenciada para Ajá. la TB refractaria. O FB, cualquiera de las dos. Ajá. Ujú. Eso se tiene que dar simultáneo, o sea, a la Sí, vez, las doble descargas. necesita, ustedes usualmente van de dos, ¿no? Porque no pueden dos reanimadores, un solo reanimador en una ambulancia, eso no funciona. Tienen que por lo menos haber dos de ustedes, o me equivoco. Siempre hay, el que maneja y dos más, ¿no? Bueno, doctor, la realidad es triste, pues. A veces solamente está un paramédico y un operador de ambulancia. Y Y el normalmente operador, y el que maneja eh, sabe hacer ese, ¿no? Es paramédico. es más bueno, depende. Pero también a veces hay compañeros que manejan. Bueno, Normalmente hay solamente un monitor. En el sistema donde trabajo hay MinRay y hay monitor X serie Sol. ok. Bueno, usualmente, pues, igual la mayoría de los MinRay están diseñados para actuar prácticamente solo. El botón amarillo, abajito está ahí a la derecha de la pantalla, de una vez está el de descarga, ¿no? Entonces, en el contexto del paciente, si lo vamos a desfibrilar, pues nada más giramos la perillita arriba, desfibrilación. Tú vas a tener que ser tú mismo, si nada más andas con el conductor y no sabes pues hacerle eso, no ha visto nunca un monitor, o en algún tiempo libre, cuando se están tomando una soda, una vaina así, tú le explicas cómo funciona, porque tú no sabes cuándo te va a salir la bruja, y preparas un monitor y preparas tú el segundo. Le dices que agarre las palas, que se ponga en la posición A y tú en la B, o que coloquen los parches del paciente en la posición A y tú en la B, y ojalá carguen dos desfibriladores, y entonces a la vez se tienen que poner de acuerdo, cuentan 1, 2 y 3, y así mismo pues viene el chancletazo, ¿no? Después de eso se les puede hipotensar mucho más el paciente, así que tengan
algo preparado ahí, o para hacerle un bolito, para irlo recuperando. Pero de que va a salir, la probabilidad es mucho más alta de que ese paciente salga. Esa, por lo menos la última señora, pues no salía y era una TV a toda mecha, y pues con eso fue que vino a salir. Después quedó intubada, obviamente, le tuvimos que poner vasopresores, la mandamos a intensivo, pero ahí pues está como si nada ya. Después hubo que mandarla a Panamá para hacerle estudio electrofisiológico y se determinó que era una displasia ritmogénica, o sea que tenía una TV que venía del lado derecho del tracto de salida, y pues ya era la segunda vez que se desmayaba, una vez tendiendo la ropa, la otra no me acuerdo, y pues en cualquier momento se iba a morir pues de una taquicardia ventricular. Pero pues si no queda de otra, para que sepan que está esta opción, está avalada por las guías, y pues que no los van a quedar de loco, ya ustedes tienen un sustento clínico y tienen un sustento pues en evidencia de que es funcional. Pero sí se entendió, ¿no? Por lo menos vas a tener que decirle que tú preparas el monitor y nada más le dices que cuando tú le dices a la cuenta de 3, toca el botón de descarga, pues. Mientras lo dejas cargado ahí, tocas el amarillo o él, porque el MinRay en las palas también tiene el botón amarillo de carga y de disparo de descarga. Y pues, nada, ponerse de acuerdo ahí. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, un gusto haber... Doctor, esta presentación usted se la manda al profe, al doctor. Ah, yo no sé. Vamos a ver. Sí, ¿Cuánto para le... estudiar para el parcial, no sé. ¿Y cuándo queda el parcial? ¿Es El el sábado? viernes. El viernes. Ah, ya. Bueno, vamos a ver. Bueno, alguna sorpresa por ahí, un caso clínico ahí. Y bueno, todo claro. ¿Qué más, qué otros temas fue que dieron? ¿O qué viene para el examen? Es la pregunta, mejor dicho. ¿Infarto? Lo que usted ha dado. Todo Es lo lo que que está. Chuzo. Es que bueno, el doctor Manado me dijo que tenía que hacer el examen de los de cardiología de medicina, que es el sábado, pero no me ha dicho nada de ustedes, así que hay que ver si lo va a hacer él o yo. Por ahí le pregunto. Si es así, pues le mandamos las diapos, pues. Profe, pues, pero es el viernes y hoy es martes. Dale, pues. ¿Y cuántos hay aquí hoy? 25. Hay uno de más, ¿no eran 24? Bueno, está bien, pues al inicio habían 16 ahí. Ahí le tomamos captura para la asistencia. Recuerden que 75% de tardanza es sin nota. Chao, pues. Nos vemos el viernes. son Chao, para la verga.